Hemos analizado las posibilidades que teníamos y creemos que el Partido Socialista lleve a su número 2 a Bruselas, al Parlamento Europeo, significa sobre todo que el Partido Socialista se toma muy en serio estas elecciones, porque Europa, España y el PSOE se juegan mucho en estas elecciones. Estas son unas elecciones probablemente las más importantes de la historia de Europa. Lo que se decide en Bruselas determina el futuro de este país ahora más que nunca y, por lo tanto, los primeros espadas de los partidos deben pelear, claro, aquí, en España, pero también en Bruselas. Es decir, los ciudadanos necesitan que la batalla por sus derechos se dé en España, pero también en Bruselas. Estamos en una encrucijada en la Unión Europea. Esto se puede diluir. Todo aquello por lo que peleamos y todo aquello que soñamos, una Europa justa, de cohesión y de futuro, está en riesgo y hay que ir allí con toda la energía y yo desde luego la voy a poner, vamos. Lo que sucede en el Parlamento Europeo es muy importante y lo que va a suceder en los próximos años es determinante. Hemos querido hacer un gesto de que la número 2, yo lo he explicado de manera muy gráfica, el número 1 en la carrera de San Jerónimo y la número 2 en Bruselas. Hace mucho tiempo que los países importantes de Europa llevan a sus primeras espadas al Parlamento Europeo. En este momento hay más o menos unos 5 o 6 jefes de gobierno que han sido diputados europeos hasta hace muy poco. Letta, Hollande, hay mucha gente que está dirigiendo sus países que ha estado en el Parlamento Europeo. Nosotros en eso, si me lo permite, somos un poquito más paletos, ¿no? Nos da la impresión de que ir a Bruselas es irse, ¿no? Si es que nosotros somos Europa, es que lo que se decide en Bruselas es sobre lo nuestro. Por lo tanto, ir y venir a Bruselas, entrar en un gobierno, salir, el Parlamento Nacional y el Europeo, esa combinación es muy ventajosa para los países. La crisis económica está sacudiendo muy duramente a los países europeos, particularmente a los países del sur. Y la crisis y la falta de política europea, decidida, firme, de unión política, ha dejado rendijas por las que se están colando los partidos xenófobos y antieuropeos, de tal suerte que no creo que suceda, pero podría suceder que en el Parlamento Europeo estuviera lleno como de caballos de Troya, ¿no? De partidos políticos que se van a meter ahí para desde ahí romper la Unión Europea. Por eso es tan importante que defendamos, en mi caso, la socialdemocracia, pero también el europeísmo. Esa tiene que ser una de las banderas, el europeísmo. Y para eso hay que volver un poco a los orígenes, porque Europa se creó para que no desaparecieran generaciones, porque Europa destruyó generaciones hasta que decidió unirse, porque si no se unía, se destruía. Pero es que se están destruyendo generaciones en este momento. Ya no es en el campo de batalla, pero hay un campo de batalla ideológico en la Unión Europea, que pasa por la batalla entre izquierda y derecha, como siempre, pero también por la batalla del europeísmo, los que defendemos más Europa y aquellos que quieren renacionalizar, porque los nacionalismos es verdad que están en boga, no solo en Europa, desgraciadamente. Pues ya que hablamos de... que es un horror, ¿no? Que españoles que están trabajando en Bélgica y se quedan sin trabajo, no se les expulsa, se les quita la tarjeta de residencia, eso se hace exactamente igual en España con los trabajadores belgas. Cierto. Claro, entonces, sí, claro, efectivamente, eso pasa con trabajadores españoles en Bélgica, con trabajadores belgas en España. En España, cuando un trabajador europeo pierde el trabajo, a los 3 meses se le quita la tarjeta de residencia. Eso lo ha decidido el Partido Popular. Ese decreto lo hizo el Partido Popular, porque tú no estás obligado a hacer el decreto. Hay una directiva, que es la directiva esta de movilidad de trabajadores, que lo permite, pero no todos los gobiernos lo hacen. Es más, al gobierno de Zapatero, el Grupo Popular le acusó muchas veces de no estar activando esa directiva, porque, según ellos, había trabajadores europeos que abusaban del sistema nacional de salud, que es lo mismo que dicen los belgas. Sí. Bien, pero en el año 2012, el gobierno de la señora Báñez activó un decreto ley, además, ni siquiera fue una ley negociada en el Parlamento, un decreto ley por el cual en este país se expulsa a los 3 meses a los trabajadores europeos que no tienen trabajo. Pero para mí lo peor no es eso, lo peor son los españoles que están fuera y a los 3 meses se quedan sin tarjeta sanitaria española. O sea, no es que los belgas expulsen a los españoles, grave. Que los españoles expulsemos a los belgas, a los italianos, a los franceses, bueno, grave. Son más bien los romanos y los búlgaros. Sí, bueno, también expulsamos a italianos, depende, el europeo que se quede sin trabajo. Pero yo llamo la atención sobre hijos e hijas nuestros que se van a un país europeo o no a buscar trabajo o a estudiar y a los 3 meses se quedan sin sanidad. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo digo aquí por primera vez. Es que los jóvenes españoles que se están yendo fuera a estudiar y trabajar no se están inscribiendo en los consulados para que no les pase esto, de que a los 3 meses se queden sin tarjeta. Con lo cual tenemos un montón de chavales y chavalas jóvenes sin papeles en el resto del mundo.
porque no se están apuntando a los consulados. Y lo digo porque he estado trabajando en ello para poder afirmar lo que estoy afirmando y eso está sucediendo. ¿Qué supone eso? Viajan, por ejemplo, a Montevideo a buscar trabajo, pero no se apuntan en el consulado, por lo tanto se quedan. Primero, no existen, a efectos legales no existen, por supuesto no pueden votar y se quedan sin cualquier tipo de localización y derecho que genera lo de ser un español en un país extranjero. Sucede en Europa y sucede en América Latina, que es donde están yendo también muchos chavales y chavalas a trabajar, no solo chavales y chavalas, también personas mayores. Es una doble expulsión, nos dicen ellos, porque este asunto lo hemos abordado mucho también aquí en Espejo, y nos dicen, primero nos tenemos que ir en busca de trabajo y ahora encima nos quedamos en derechos sanitarios, ¿no? Exacto. Nosotros lo que queríamos demostrar es que todo el PP está de acuerdo con esta ley, que es lo que sucedió. Y ahora la señora Villalobos, no habían pasado 24 horas cuando salió a desmarcarse, porque sabemos perfectamente que no está de acuerdo. Luego, lo que votó no es lo que piensa. Eso es lo que ha quedado demostrado. Por eso digo que esto es la ceremonia de la hipocresía. O sea, dice Gallardón que nos da las gracias. No, yo se las doy a ellos, porque así no podrán decir, no, aquí unos pensamos una cosa, otros otra. No, no, no. Y al día siguiente, Monago, o sea, hoy, Monago presenta una iniciativa en el Parlamento de Extremadura para que se retire la ley. Y además Feijóo se ha desmarcado. Se ha desmarcado José Vicente Herrera. Se ha desmarcado Fabra, se ha desmarcado León de la Riva. Hombre, en fin, para la unidad, todo el PP en bloque apoyó a Gallardón y además le aplaudieron, le besaron. Las imágenes de ayer son lamentables, ¿no? Como si fuera el héroe del día. Hombre, el héroe del día es el tío que va a recortar la libertad de las mujeres. ¿Usted debería darle las gracias a Gallardón por haberse sacado de la manga esta reforma, además a tan poco tiempo de las elecciones europeas? A mí me pasa lo mismo que creo que les pasa a muchas mujeres, y es que no quiero que recorten las libertades. A mí, esto para mí no es un juego político. A mí me parece dramático que yo ahora esté combatiendo por lo mismo que combatí hace 30 años y que mi hija esté en el mismo combate que estaba yo hace 30 años. Me parece dramático que las mujeres españolas no vayan a poder decidir. Me da igual el juego político, quién lo gane y quién lo pierda. Lo que quiero es que no pase esa ley, porque si pasa esa ley, en este país solamente abortarán aquellas que puedan pagarse un viaje a Francia o a Portugal, que ya no habrá que ir ni siquiera a Inglaterra, bastará con ir al sur de Francia. O sea, vamos a europeizar todo lo que podamos. La defensa de los derechos de las mujeres, porque además, bueno, es que en Europa se defienden los derechos de las mujeres. La cuestión es que España era un país referente para muchos europeos en la defensa de los derechos de las mujeres y ahora hemos pasado de la vanguardia y de ser referentes a que la gente es que está alucinando, porque lo que se dice es, en España no solamente hay un retroceso en los derechos sociales, es que empieza a haber un retroceso en los derechos civiles y en las libertades. Estamos a nivel de Polonia e Irlanda, ¿no?, con esta reforma. Sí, claro. O sea, pasamos del grupo de los 22 países que tienen leyes que permiten a las mujeres decidir, al grupo de los 6 países entre los que está Malta, Irlanda, Polonia. Pero claro, nosotros retrocedemos. No es lo mismo que ellos. Ellos tienen esas leyes hace tiempo, intentaron modificarlas en el mismo sentido que España y no lo consiguieron. En Irlanda murió una mujer hace tan solo un año y eso causó un debate tremendo y por eso no han retrocedido, y nosotros vamos a ser los que más atrás vayamos después de haber sido libres, que es lo que yo digo. No ser libre es horrible, pero haber sido libre y que te quiten la libertad es tremendo, y sobre todo, porque eso lo sabe todo el mundo, la diferencia social, la desigualdad. Mujeres con dinero abortarán de manera segura y mujeres que no tienen dinero pasarán otra vez a la clandestinidad, y eso no puede ser, es ahistórico. Hay que pararlo como sea. Aquí lo vamos a intentar. Y yo, desde luego, en Bruselas lo intentaré también. ¿Y cómo es posible que hayan cometido un error tan enorme, ¿no? Bueno, pues yo creo que es que uno de los problemas que tiene el PP y este gobierno es que no conoce bien la sociedad a la que gobierna o a la que pretende gobernar. Es como si estuvieran en su laboratorio político, demoscópico y tal, pero no supieran lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ha habido esta reacción tan impresionante? Porque, vamos a ver, manifestaciones a favor del aborto hace unos años eran propias de una vanguardia muy ideologizada, ¿no? Pero lo que hemos visto en la calle estos días eran familias enteras. ¿Por qué? Pues por lo que dice Raúl, porque ya esa libertad ya se había conquistado. Y en España la gente lo que quiere es que cada cual haga con su vida lo que quiera. Entonces, ellos se opusieron en su momento a la ley del divorcio, se opusieron a la ley del matrimonio homosexual. Oiga, los homosexuales en España no están obligados a casarse, pero el que quiera hacerlo, que lo haga. Las mujeres no están obligadas a abortar, y si quieren tener hijos con malformaciones los pueden tener, y si quieren tener 7 hijos los pueden, pero la que no quiera, oiga, que le dejen hacer lo que haya decidido. Y así es este país.
Este es un país muy tolerante en lo que la gente puede hacer con su vida privada. Entonces, todo este rollo que se ha sacado Gallardón, de que hay que proteger más al nasciturus que a las mujeres, no lo comparte nadie, nadie lo comparte. Y entonces se han equivocado. ¿Por qué? Porque no conocen la sociedad a la que se dirigen, a la que gobiernan. Creo que Cospedal ha cometido infinitos errores a lo largo de este último año, sobre todo en la gestión lamentable del caso Bárcenas, y ahora está tan preocupada por la posibilidad de no ganar las elecciones en Castilla-La Mancha, que va a hacer la cacicada del siglo, el pucherazo del siglo, que ya va a acabar de colocarla en el rincón de la política, porque claro, que es cambiar el estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha para poder modificar el número de escaños y el reparto de escaños en las provincias castellano-manchegas para poder ganar las elecciones. Es decir, hacer un cambio que no se ha hecho en ningún parlamento de España desde que hay democracia, con el acuerdo de ningún partido político más que el suyo, que tiene mayoría absoluta, cambiar el estatuto, cambiar la ley electoral en función de lo que la encuesta le ha dado a ella que saca en cada provincia. No se conoce en la historia de la democracia una cacicada como esa. Y así va a quedar como una cacicada. Y yo sé que hay mucha gente dentro del PP que lo piensa. Nosotros vamos a tratar de impedirlo, pero en eso está Dolores de Cospedal. ¿Por qué? Porque está muy preocupada. Sin embargo, quiero desmentirlo. Nosotros no vamos a ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina, muchísimo menos a una aventura política. Nosotros decimos que la presidenta Barcina está en una situación muy difícil, que hay una comisión de investigación en el Parlamento Navarro, que hay que ver cuáles son los resultados de esa comisión de investigación y que de verificarse las acusaciones que se hacen sobre la presidenta Barcina y su vicepresidenta por alguien que ha dirigido la agencia tributaria hasta hace 10 días, la presidenta Barcina estaría en una situación insostenible y seguramente dimitiría ella misma. Lo que desmiento es que el PSOE vaya a ir con Bildu a ninguna parte. Vale, pues